Buenos días, amigas, soy Ruth de Vanegas y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. En este día vamos a estudiar un atributo más de nuestro gran Dios y es el atributo de la omnipotencia. Dios es omnipotente. Él tiene la habilidad y el poder de hacer cualquier cosa. Incluso uno de los nombres hebreos de Dios, el Shaddai, habla de su poder. Él habla de Dios y el Shaddai significa todopoderoso. Ese nombre se refiere a su extraordinaria fortaleza y poder. Job dijo, si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Job 9:19. Él estaba consciente de que la absoluta fortaleza y el poder pertenecen solo a Dios. El apóstol Juan exclamó, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. Isaías dijo del sorprendente poder de Dios, He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada, son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Isaías 40, versículos del 15 al 17. Cuando Dios ejerce su poder, lo hace sin esfuerzo alguno. No es más difícil para él crear el universo que hacer una mariposa. Debido a que el poder de Dios es infinito, él no desfallece ni se fatiga con cansancio, dice allá en Isaías 40:28. Las personas con frecuencia cuestionan lo que Dios hace, pero no entienden que Él puede hacer todo lo que quiere. El salmista dijo, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. Pablo ilustra la soberanía de Dios cuando muestra misericordia a unos, por ejemplo Isaac y Jacob, mientras que endurece a otros, como a Esaú y Faraón. Al que discute el derecho de Dios de hacer esas diferencias, afirma con franqueza, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21. Aunque semejante poder podría parecer espantoso, debe recordarse que Dios es bueno. Él puede hacer cualquier cosa en conformidad con su infinita habilidad, pero solo hará aquellas cosas que son congruentes con sí mismo. Esa es la razón de por qué no puede mentir, ni tolerar el pecado, ni salvar a pecadores no arrepentidos. El poder de Dios se expresa a sí mismo en un número de infinito de maneras. Veamos algunas de ellas. Número 1. En la creación. David alabó a nuestro Dios creador diciendo, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Salmo 36:6. Nadie ayudó a Dios a crear el mundo, puesto que Él dijo, así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 44:24. Fue un acto de su voluntad que la creación tuviese lugar, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. La contemplación de su creación debería hacernos apreciar su gran poder, pero el poder de Dios es mayor que cualquier cosa que Él jamás haya hecho. Dios sostiene todo lo que crea, lo mantiene y lo preserva. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice allá en Hebreos 1:3. El vocablo griego que se traduce como sustenta significa sostener o mantener. Se usa en el tiempo presente, sugiriendo una acción continua. En este momento Dios lo sostiene todo en el universo. Eso es mucho más que una ley de la naturaleza. Es la actividad misma de Dios. ¿Puede imaginarse lo que ocurriría si Dios renunciara a su poder sustentador?
¿Dejaríamos de existir? Nuestras vidas dependen de la constancia de las leyes físicas que Él ha establecido. Si Dios cesase de mantener la ley de la gravedad, no seríamos capaces de permanecer en la Tierra y moriríamos irremediablemente. O considera el Sol. Tiene una temperatura en su superficie de 12.000 grados Fahrenheit. Si estuviese más cerca de la Tierra, nos quemaríamos. Si estuviese más lejos, nos congelaríamos. Además, el globo terráqueo está inclinado exactamente en un ángulo de 23 grados, lo que nos permite tener 4 estaciones. Si no estuviese inclinado, los vapores del océano se moverían amontonando a la postre enormes masas de hielo. Si nuestra atmósfera de pronto se hiciese menos densa, los meteoros que ahora se queman sin causar daño cuando chocan con nuestra atmósfera, constantemente estarían bombardeando la superficie terrestre. Si la luna no permaneciese a una distancia específica de la Tierra, las mareas de los océanos inundarían completamente los continentes 2 veces al día. Si el fondo de los océanos se hundiese unos pocos centímetros, afectaría completamente el equilibrio entre el dióxido de carbono y el oxígeno en la atmósfera de la Tierra, y no podría existir ni vida animal ni vegetal. Las cosas no ocurren en el universo por accidente. Dios lo sostiene todo. Él es principio de cohesión. Él no es un relojero remoto que hizo el universo, lo puso en movimiento y no se preocupó de su creación desde entonces. La razón de que el universo es un cosmos y no un caos, es decir, un sistema ordenado y confiable en lugar de un conjunto desordenado y errático, se debe al poder sostenedor de Dios. Los científicos que piensan que están descubriendo grandes verdades no hacen otra cosa que descubrir las leyes de sostén que Dios usa para controlar el universo. Ningún científico, ni matemático, ni astrónomo puede descubrir nada aparte del poder sustentador de Dios, porque Él vigila y sostiene los movimientos y desarrollos de todo el universo. Su gobierno de todo el cosmos manifiesta su inescrutable sabiduría y su ilimitado poder, y Él lo sostiene todo con la palabra de su poder. Con frecuencia se formula esta pregunta: si Dios nunca se cansa mientras mantiene y preserva el universo, ¿por qué descansó el 7º día de la creación? La respuesta es que Dios no descansó literalmente. Si hubiese descansado, todo lo que hizo en el primer día se hubiese arruinado. Dios no se cansa, y Él estaba tan activo el 7º día como lo estuvo los otros 6, sosteniendo todo lo que había hecho. Número 2. En la salvación. Ese es el argumento que Pablo dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La salvación es una obra poderosa de Dios. Cuando Dios comienza esa gran obra en una persona, inevitablemente la lleva a una conclusión. Dios siempre termina lo que comienza. Judas concluyó su epístola con esa misma nota: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Versículos 24 y 25. En el cielo no habrá crítica. El Señor no dirá a ningún creyente: ¿te das cuenta de que por tu culpa 200 personas no llegaron aquí? La salvación significa que el Señor llevará a todos los pecadores arrepentidos desde la justificación hasta la glorificación. Romanos 8:30. Él jamás fracasará en llevar a todos los elegidos a la gloria, porque Él es Dios Todopoderoso. La redención es un despliegue aún mayor del poder de Dios por encima de la creación. Evidentemente no hubo oposición a la creación, pero la redención se doblegó al diablo. Se venció a la muerte y se hizo frente al pecado. Dios entonces escogió, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Dios envió a personas comunes al mundo a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y en un corto tiempo ellos trastornaron el mundo entero. Hechos capítulo 17, versículo 6. Número 3. En la resurrección. El poder de Dios también se manifestó en su debilidad para resucitar a los muertos, en su habilidad para resucitar a los muertos.
Jesús dijo a sus discípulos: pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mateo 26:32. El pueblo judío en su totalidad rechazó las afirmaciones mesiánicas de Cristo. Lo acusaron de ser un insurrecto, implicado en actividades revolucionarias dirigidos a derrocar el gobierno romano. Los dirigentes religiosos lo llevaron delante de Pilato, el gobernador, afirmando que era una amenaza no solo para el judaísmo, sino también para el sistema político romano. Sus acusaciones políticas contra Cristo eran falsas. Él no se había levantado contra Roma. Sus acusaciones religiosas, sin embargo, eran verdad. Cristo sí afirmó ser el Mesías, en Marcos 14, versículos 61 y 62. Él sabía que su absoluta confesión de deidad le costaría la vida, pero nunca confundió su mensaje, incluso frente al peligro inminente y a la muerte misma. Cristo confesó abiertamente su señorío, su identidad mesiánica y su autoridad soberana. ¿Por qué? Porque había rendido su vida a aquel que es capaz de resucitar a los muertos. Y en realidad, Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Romanos 6:4. Cristo fue capaz de enfrentarse a la cruz no solo debido al poder del Padre, sino también por su propio poder en sí mismo. Él tenía el poder de vencer la muerte. Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por medio de su muerte, Él destruyó al diablo, que tenía el poder de la muerte. Hebreos 2:14. Él se enfrentó a la muerte como a un enemigo y la venció de manera aplastante. Dios tiene tanto poder que al final de los tiempos levantará de los muertos a todos los seres humanos que hayan vivido, tanto a los justos como a los injustos. Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Además, el libro de Apocalipsis se refiere al juicio del gran trono blanco, donde todos los inicuos comparecerán delante de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tú eres un Dios omnipotente. Todo lo puede hacer y todo lo sustenta, según hemos estudiado en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque tú estás en todo. Todo estás tú sosteniéndolo. Por eso hay tanto orden en esas leyes naturales que tú has hecho para que la tierra se mueva, para que los planetas se muevan, para que nosotros estemos parados sobre la faz de la tierra, para que nosotros podamos disfrutar del sol, para que ese sol produzca todos esos alimentos que necesitamos, esas plantas que necesitamos para poder vivir, para poder mantener, Señor, toda esta atmósfera, igual la luna, para mantener, Señor, todo lo que es necesario, de manera que nosotros podamos sobrevivir en este planeta que tú mismo nos has puesto, Señor. Y por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos, exaltamos tu nombre en este momento, porque tú eres un Dios todopoderoso, el Shaddai, el Dios todopoderoso, todo lo puedes hacer. Y eso lo podemos evidenciar, tu poder, Señor, en la creación, como hemos expresado, en la salvación, en la resurrección. Qué precioso es pensar que todo esto tiene una razón de ser y que nosotros debemos de confiar en ti y que por la fe creer todo esto para poder ser salvos. Te pido por mis amigas, Señor, que escuchan este programa, que todavía no te conocen, Señor, que esta palabra que hemos meditado, Señor, pueda hacer eco en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, para que puedan buscarte a ti, ese Dios todopoderoso. Nosotros no sabemos nada ni podemos nada,
Pero el Señor sí sabe, Él es sabio y grande y quiere salvar nuestras vidas. Ayuda, por favor, a que las mujeres que escuchen este programa puedan hacerlo con toda esa confianza que tú nos das. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Estimadas amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles como siempre que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.